pero vamos a hablar directamente con alguien que forma parte del equipo de defensa que tiene la República Argentina, ya que forma parte de la Procuración del Tesoro, es el subprocurador del Tesoro de la Nación, se llama Juan Ignacio Stampaliá. Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Hola Horacio, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de explicar este tema que bueno, tiene tantas aristas y a veces se vuelve un poco difícil, ¿no?, para el público en general. Dale, por eso te agradezco tu tiempo. Yo te propongo, ayúdame a entenderlo de la forma más didáctica posible, algo que es netamente muy cuestiones que tienen que ver con lo legal y con el derecho internacional. ¿Qué significa la noticia del día de hoy? A ver, la noticia del día de hoy se explica un poco por lo que pasó la semana pasada y si me permitís muy brevemente, parte de eso ya lo explicaste. Lo primero que ocurrió fue que el lunes pasado la jueza sacó el lunes pasado no, sino hace 2 semanas, la jueza sacó esta orden ordenando al Estado argentino a entregar el 51% que tiene en YPF. Al día siguiente de que la jueza tomó esa decisión, el Estado argentino se presentó y pidió que se suspenda la decisión, porque iba a ser apelada, y pedimos que se suspenda esa decisión. La semana pasada, como no había ningún tipo de resolución de la jueza, inclusive el propio jueves nosotros nos presentamos, el Estado argentino se presentó ante la Cámara de Apelaciones pidiendo que intervenga en el asunto y que suspenda la decisión porque no habíamos tenido una decisión de la juez. Y ella ese propio jueves informó a las partes que iba a resolver hoy, específicamente sobre el pedido de suspensión. Entonces, lo que ocurrió hoy fue algo que, en cierto modo, se puede decir que se podía esperar, que es que la propia jueza que dio la orden decidió que no quede suspendida mientras tramita la apelación. O sea, Argentina también el jueves pasado apeló la decisión, la decisión de entregar las acciones. Entonces, ahora tenemos 2 cuestiones. Una que va a tramitar ante la Cámara de Apelaciones es la apelación de la decisión de la jueza, de esta decisión que tomó hace 2 semanas. Pero lo que Argentina está pidiendo es que mientras esa apelación se tramita, quede suspendida la orden de la juez, o sea, que no tenga ningún efecto hasta que la Cámara de Apelaciones decida la suspensión. Bueno, esto es lo que hoy denegó la jueza, pero la propia jueza nos dijo, hay 3 días más para que ustedes vayan a la Cámara de Apelaciones. Y de hecho, y en este sentido creo que podríamos decir que van a tener el dato de primera mano, hace minutos el Estado argentino se presentó ante la Cámara de Apelaciones informando de la decisión que había tomado la jueza y pidiéndole que entonces se expida sobre la suspensión de la decisión mientras tramita la apelación de la medida. En este sentido, va a haber un breve periodo en el cual la contraparte va a poder presentar su posición. Nosotros la semana que viene vamos a poder presentar la nuestra y creemos que va a estar suspendida en todo este periodo la orden de la jueza porque las propias contrapartes aceptaron que haya una especie de, sería una suspensión administrativa bajo el derecho norteamericano, es decir, que va a estar suspendida la orden de la jueza Presca mientras tramita primero un pedido de suspensión, digamos, si se quiere más concreto durante toda la apelación. Eso como mínimo va a estar. Y después existe la posibilidad, y esto es lo que estamos pidiendo, que la Cámara mantenga suspendida la medida mientras tramita toda la operación de esta orden de entrega a las acciones. Entonces, en inmediato, lo que la gente tiene que tener claro es que ni hoy, ni mañana, ni pasado, el Estado argentino va a estar incumpliendo esta medida, ni mucho menos entregando las acciones, que como vos bien dijiste, hay una ley que dice que para hacer cualquier cuestión que tenga que ver con transferencia de las acciones, tiene que estar aprobado por 2/3 del Congreso, con lo cual eso claramente no es una posibilidad. A ver, tengo varias preguntas para hacerte. Punto número 1. La jueza ya dictaminó que Argentina en teoría perdió este juicio. ¿Es así? Según la jueza Presca, Argentina estaría en la obligación de pagarle a estos que tienen el juicio que llevaron adelante. ¿Argentina está apelando con respecto a eso? ¿Cuáles son los argumentos de Argentina para defenderse y decir, no es así, no corresponde lo que usted me está reclamando?
Bueno, si lo que te referís es a la condena de fondo, es decir, a esa condena en la que se le ordenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por un supuesto incumplimiento respecto del grupo Petersen. Bueno, esa sentencia, como bien dijiste, está apelada. Acá hay que aclarar algo porque esto también puede llamar a la confusión. En Argentina, la regla suele ser que cuando uno tiene una sentencia de primera instancia y la apela, la regla en la mayoría de los procesos es que queda suspendida esa sentencia hasta que, bueno, se resuelvan las apelaciones. Bueno, esto en Estados Unidos no es así. ¿No es así? En Estados Unidos no es así, sino que el juez decide si, o en este caso la jueza, si concede esa suspensión o no. En el caso concreto de esta medida, que también, como bien dijiste, fue una medida tomada que fue notificada al Estado argentino en los últimos años del gobierno anterior, en los últimos meses del gobierno anterior. La jueza impuso determinadas condiciones para que Argentina cumpla tenga esa suspensión, que eran condiciones que claramente no se podían cumplir, como por ejemplo que ponga en garantía parte de las acciones que tenía en YPF y demás. Entonces, como eso no ocurrió, a partir de ahí la sentencia se puede ejecutar, a pesar de que está apelada y está en el Tribunal de Apelaciones. Argentina ya hace casi un año que presentó todos los escritos y están en el Tribunal de Apelaciones. Lo que estamos esperando que pase es que se fije una audiencia, tiene que haber una audiencia oral en la cual las partes van a exponer su posición y luego eventualmente resolverá la Cámara de Apelaciones. Con respecto a los argumentos, que es lo que me preguntás, bueno, son de diversos tipos porque es un caso que es complejo. El argumento principal de Argentina de fondo tiene que ver con que aquí hubo un proceso de expropiación y que las reglas de derecho público argentinas, las reglas que rigen la expropiación, digamos que vencen cualquier cuestión de derecho privado que pueda estar involucrado en el caso. Es decir, en este caso, lo que el Estatuto de YPF marcaba, que era esta obligación de hacer una oferta a los accionistas minoritarios, sería dejado de lado por la propia ley de expropiación, que establece que no puede existir ningún obstáculo a la expropiación que venga, por ejemplo, del derecho privado. Ese es uno de los argumentos. Después también hay otros que tienen que ver con el derecho privado y con las posibilidades que hubieran tenido los actores de seguir determinados procedimientos en Argentina y no lo hicieron. Y también hay argumentos relacionados con el monto, ¿no? Con el monto de la condena, que podría ser reducido sensiblemente, siempre y cuando no nos hicieran lugar a los argumentos anteriores, porque son cuestiones bastante técnicas, pero que tienen que ver con a partir de cuándo o en qué momento debería considerarse que Argentina tendría que haber hecho esa oferta, cuál hubiera sido la evaluación de las acciones en ese momento, y otra todavía más técnica todavía, que tiene que ver con cuál es básicamente si la evaluación de las acciones tendría que hacerse en pesos y a qué tipo de cambio tendría que hacerse la conversión a dólares. Todos estos argumentos, sobre todo los primeros, pero también este segundo, podrían llevar a que la sentencia sea revocada en su totalidad o que se reduzca sensiblemente el monto de la condena. Y eso estamos esperando que se fije la audiencia oral y que eventualmente lo defina la Cámara de Apelaciones. Bien, estamos hablando con Juan Ignacio Stamparia, que es subprocurador del Tesoro de la Nación. Juan Ignacio, a ver, quedó claro que la declaración de Kicillof hace muchos años diciendo no vamos a acatar lo que dice el estatuto, biribiri, eso puso en riesgo o complicó mucho la resolución del caso o le dio muchos argumentos a los demandantes. ¿Es verdad que están muy atentos a todas las declaraciones que dan estas figuras y a todas las iniciativas que están intentando presentar en el Congreso los demandantes? Bueno, tan es así que, la semana pasada, cuando ellos hicieron su presentación ante la jueza, acompañaron dos pruebas, digamos. Uno fue la conferencia de prensa que dio Axel Kicillof, traducida al inglés entera, la hora entera que habló en televisión, acompañada para básicamente demostrar que Argentina seguía, según ellos, ¿no?, por el mismo camino, lo cual no es así porque obviamente Kicillof ya no representa al Estado argentino. Pero además de eso, acompañaron un proyecto de declaración que se hizo en la Cámara de Diputados, repudiando el fallo y demás. Y este segundo elemento fue mencionado hoy en una decisión de Presca. Dice, bueno, inclusive ahí, si ven la decisión,
en un momento específicamente dice, bueno, inclusive hay un proyecto en el Congreso argentino para básicamente no cumplir con la orden que yo di hace 2 semanas, eso dice la jueza. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos lidiando contra fondos que tienen muchos recursos, que están muy pendientes de todo lo que se dice y que se hace, y por eso también es importante que todos los actores políticos actúen con mucha responsabilidad. Primero, sabiendo que este gobierno y todo el equipo de defensa argentina, lo único que está haciendo es defender el interés de todos los argentinos. Y segundo, teniendo en cuenta que por ahí a veces las chicanas políticas o querer anotarse un poroto en temas de política interna puede tener consecuencias en el juicio, y esto no es un tema menor. Sí, claro, por supuesto. A ver, sin entrar en lo que es estrategia, pero en las próximas horas, en las próximas, no sé si se mide en días o semanas, ¿cuál es la posición de Argentina, de la defensa? ¿Qué van a estar haciendo en los Estados Unidos para intentar resolver esta situación? Bueno, como te acabo de decir, hace minutos presentamos este escrito en la Cámara de Apelaciones, sí, que lo que debería activar en el corto plazo sería que la Cámara fije, nos conceda una especie de suspensión durante un tiempo para que las partes puedan terminar de exponer sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones, y ahí se abre un periodo en que dependerá un poco de la Cámara si otorgar esta suspensión y después cuánto tiempo la mantiene. Argentina lo que va a hacer es básicamente perseguir que se mantenga la suspensión de esta medida, que la Cámara mantenga la suspensión de la medida, y que eventualmente, si es preferible más temprano que tarde, que la Cámara revoque esta medida, es decir, que deje sin efecto la decisión de Presca. Y esto va a ir paralelo a lo que ya veníamos haciendo, que es la apelación de la decisión de la condena, si se quiere, de Presca, que eso también estamos a la espera de que se fije una audiencia en el segundo circuito. Claro, claro. A ver, y en el peor de los escenarios, porque no puedo dejar de preguntarte, ¿qué pasa si no le da la razón a Argentina y no se suspende? ¿Qué pasa con esta situación donde Presca está exigiendo que Argentina entregue ese 51% de acciones y Argentina dice no tengo forma aunque quisiera? Digamos, ¿cómo se resuelve esa situación? Bueno, esperemos que no tener que llegar a esa situación. De hecho, incluso tenemos instancias que todavía podríamos recurrir, como la propia Corte Suprema de Estados Unidos. Llegado el momento lo analizaremos, pero eventualmente se generará una discusión. Pero quedan etapas de apelación, quedan etapas de... Eso es lo que quería saber, digamos. Presca dice una cosa, ustedes se presentan en esta Corte de Apelación. ¿Todavía Argentina tiene posibilidades de escalar, digamos, en la estructura de justicia de Estados Unidos para defender los intereses de YPF? Sí, sin dudas. De hecho, lo dijimos en el escrito que presentamos el jueves pasado, que si no obtenemos una decisión favorable del segundo circuito, vamos a acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. O por lo menos que lo vamos a analizar seriamente. Habrá que ver las circunstancias y cómo ocurra, pero sin dudas exploramos todas las avenidas que tenemos disponibles para encontrar la suspensión de la decisión y eventualmente, obviamente, su revocación. Perfecto. Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Era Juan Ignacio Stampalia. Juan Ignacio es subprocurador del Tesoro de la Nación, planteando esta cuestión de la situación de YPF, ¿no? La jueza Presca negó esta posibilidad de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford, lo que están reclamando, y recién Juan Ignacio nos confirmaba la presentación de la apelación en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para impedir que esto quede efectivamente, y en cierta forma nos anticipaba algunas cosas que tienen que ver con la estrategia de defensa, y por otro lado nos confirmaba esto que nosotros teníamos la información de lo que algunos denominan los buitres domésticos, ¿no? Esta cuestión del daño ya hecho, más el daño que permanentemente se le sigue haciendo a la posibilidad de defensa de la República Argentina a través de algunas declaraciones o a través de algunas presentaciones, ya sea en la justicia o ya sea en proyectos en el Congreso.